Mega 105.7 FM. Señores, recibimos en Juego de Damas con un fuerte aplauso. Un aplauso, señores. Un aplauso siempre importante. El aplauso. Tú supiste que la quinta enmienda me juega sucio al aire. Me lo hace la productora. Peor todavía. Está con nosotros Mariela Herrera. Mariela Herrera, que trae temas interesantes. Otro aplauso. Muchas gracias, Mariela, gracias por acompañarnos. Cuéntanos de qué vamos a hablar en el día de hoy. El día de hoy, antes de hablar de eso, yo les traje un detallito a ustedes. ¿Qué? Muchísimas gracias por tenerme por aquí. Podemos irlo pasando por ahí. Tenga. Y a ver si podemos hacer un ejercicio ahorita con los eso. contratos. Vamos a hacer un ejercicio. Ay, sí, Nice. ahorita. Qué chulo. Muchísimas gracias. Un bolígrafo muy chulo. Vamos hoy a hablar un poquito sobre los pensamientos y cómo influyen en todo lo que sentimos. Aquello de que lo que tú piensas lo atraes. También. ¿Será cierto eso? Sí, realmente. Pero, ¿qué pasa también con eso? Que sí es cierto que lo que tú piensas lo atraes. ¿Por qué? Porque al pensarlo y a tenerlo presente, estás mucho más expuesta a ese estímulo y estás buscándolo. Acércale un poco más el micrófono a ella, por favor, Mariela. Ahí me escucho mejor. Exacto. Sí. Ahora Bien, sí. y eso hace que obviamente pues tú lo estés atrayendo porque lo tienes en la cabeza. Pero también hay un tema muy importante con eso y es que no controlamos lo que pensamos. Entonces muchísimas veces por no querer pensar en algo, lo único que realmente hacemos Es pensar, en eso. ¿Cuál es el papel que juegan los pensamientos en la vida de las personas? Súper importante. Cada vez que nosotros estamos viviendo una situación, antes de nosotros reaccionar, durante muchísimo tiempo lo que se pensaba en psicología era que nosotros reaccionábamos ante la situación, pero la realidad es que la situación pasa y cada uno de nosotros tiene un pensamiento, que es esa interpretación, y esa interpretación va a depender de las vivencias que nosotros hemos tenido, el feedback de los demás, los logros, los fracasos, todo eso hace como un filtro, que es el pensamiento, y en base a ese pensamiento, entonces yo voy a tener una reacción emocional. Entonces tiene un rol súper importante, porque dependiendo de esa reacción emocional, pues entonces yo hago X, oye. Mariela, ¿cómo podemos identificar cuando un pensamiento es tan dañino que puede ya desencadenar en otra cosa, que puede ser ansiedad o ataque de pánico? Normalmente el pensamiento puede ser de dos tipos, o puede ser un pensamiento racional o un pensamiento irracional. Y el pensamiento cuando es irracional usualmente tiene varias características. La primera, no está basado en hechos, está basado en suposiciones. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿verdad? Un poco de, es que yo sé, Tóxica. es que no me lo tiene ni que decir. Es que seguro lo que pasó fue tal, que nos han contado, eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Elucubrar. Exacto. Correcto. Entonces, el pensamiento irracional basado en suposiciones. Número 2, es un pensamiento que genera una emoción en una intensidad sumamente elevada para la situación que yo estoy viviendo. Normalmente una situación que yo estoy viviendo me va a generar una emoción, pero una emoción regulada que yo puedo, ¿verdad?, desenvolverme. Pero si la emoción está muy desregulada, significa que el pensamiento posiblemente es irracional. Y suele ser un pensamiento que lejos de ayudarme a solucionar situaciones, me genera más conflicto. Dicen que una forma saludable de quizás tolerar o enfrentar una situación es externar las cosas. ¿Es bueno compartir esos pensamientos o esos pensamientos solamente son tuyos? Mira, yo creo que como todo en esta vida, depende. Y depende con quién. Definitivamente externar un pensamiento te va a ayudar a regular mejor tu emoción, pero no con todo el mundo podemos externar todos los pensamientos. ¿Por qué? Porque yo voy a poder tener una persona con quien yo externe algo que va a servir de validarme, de ayudarme y de yo poder sacar y darme cuenta que tal vez en mi cabeza sonaba 3 veces peor de lo que realmente es cuando yo lo digo en voz alta, y eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque la comunicación es una de las cosas que más ayuda para también bajar. Ahora, el problema es que sabemos también que hay personas que lejos de ayudarme a regular, lo que va a hacer es que me va a detonar. Entonces, también saber elegir a quién yo le digo qué cosa es sumamente importante en el proceso de regulación. ¿Y qué tan importante es saber identificar a esa persona para que no caiga en una invalidación? Porque si bien es cierto que tú encontrarás a alguien que te diga, sí, es verdad, lo estamos volviendo locos juntos, o alguien que te diga, hija, y eso era, no pasa nada. O sea, tiene que haber un equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Ese equilibrio yo creo que te lo da el vínculo que tú creas con esa persona. Y es como prueba y error. Es tú ir probando, tú ir viendo con quién tú te vas sintiendo cómoda, quién es la persona que te valida y al mismo tiempo te aterriza. Porque yo creo que también que una de las cosas que sucede muchas veces es que nos vamos a los extremos. Que para que me valide significa que siempre tiene que estar de acuerdo conmigo.
Y tal vez no necesariamente, ¿eh? Totalmente. Una persona validante no siempre tiene que estar de acuerdo conmigo, pero me aterriza. Totalmente. Mi pregunta viene relacionada a cuando no es necesariamente otra persona que te valida o te invalida, sino cuando eres tú mismo. Suele lo que más pasar, pasa. y más en la parte profesional, que, por ejemplo, haces un trabajo, sales de ese trabajo y entonces piensas, wow, lo hice mal. No, y pasa mucho en entrevistas, lo he vivido en entrevistas, no lo hice mal, me pasé. Entonces te quedas con ese pensamiento tóxico de pude ser mejor. ¿Cómo Edítenlo. ¿Cómo puede uno desarrollar la habilidad de decir, hey, eso no es así? Tú sabes que me encantó que tú utilizaste la palabra de desarrollar la habilidad, porque normalmente la pregunta es cómo yo puedo no pensar en eso. Y la realidad es que lo primero es cómo podemos desarrollar la habilidad, y lo primero es volver al presente. Es ok, en este momento, ¿qué yo puedo hacer al respecto? Nosotros, el hubiera ya no existe. Lo que pudimos o no pudimos ya sucedió. Ahora, es volver al presente. ¿Qué yo dije? ¿Cómo lo dije? Y algo que ayuda muchísimo, sobre todo, es como, ok, si fuera una persona que yo amo mucho, que estuviera pasando por esta situación, yo le estuviera diciendo lo mismo que yo me estoy diciéndome, porque solemos ser mucho más bondadosos con el otro a veces que con nosotros mismos. Dale. ¿Cuáles herramientas podemos utilizar, Mariela, para intentar calmar la mente? El losco que llevamos dentro. Sí, Correcto. Esa mente como tormenta. Lo primero que ayuda mucho es aprender a identificar, ok, yo estoy teniendo un error de pensamiento o yo estoy teniendo un pensamiento que es racional, porque hay muchos errores de pensamiento. Eso se trabaja mucho también en terapia, en ese proceso, porque cuando tú empiezas a identificar que, ok, esto que estoy pensando está ahí, no lo puedo controlar, pero tal vez no siempre es válido, porque no necesariamente porque lo pienses significa que es real. Yo creo que tú crees que yo estoy creyendo. Ajá. Fuerte, señores. Y preguntar también. Muchas veces volver ese pensamiento en pregunta ayuda muchísimo. Que seguro que lo que pensó fue que yo estaba tal, no sé qué. Me acerco a la persona y le digo, oye, cuando pasó esto lo que yo percibí fue tal, pero tú me puedes comentar un poquito cómo lo viviste tú. Peor error en Cambia producción, completamente. asumir. Eso Sí, pasa sí. mucho. Y en la vida real. 100%. Mariela, en tu caso particular, como especialista de la psicología, esto es un tema delicado. ¿Cómo se manejan los pensamientos suicidas? O si te ha tocado tener este tipo de consultas. Sí, claro. Dentro de la psicología clínica, que es mi área, nosotros manejamos también mucha parte de la depresión. Y el pensamiento suicida, lo que se trabaja es, primero, en exponerlo, en hablar de esto. La mayoría de las veces hay muchos mitos con esto. De la persona que se va a suicidar no lo habla, no sé qué. Y la realidad es que no, sí lo habla. Eso se tiene que hablar, eso se habla. Hablan y amagan varias veces. Sí, varias veces. La persona lo expresa mucho. Entonces se habla mucho. Y sobre todo, lo que trabajamos ahí es un poco ver y identificar si ese es un pensamiento que está solo como un pensamiento, pero la persona está consciente de que no haría nada para llevarlo a cabo, o si un pensamiento y la persona dice, no, yo realmente lo quiero hacer, porque se trabaja de dos formas distintas. Cuando es el pensamiento solamente y la persona sabe que no lo haría, pero el pensamiento le angustia muchísimo. Es recurrente. Ajá, exacto, es recurrente, entonces se expone a ese pensamiento. Es decir, no pasa nada, lo podemos pensar, te exponemos al malestar que te va a generar, va a aumentar la ansiedad y así mismo, sola, va a empezar a bajar. Y es como un poco esa realidad de no pasa nada, lo puedes pensar, pero eso no significa que sea una realidad. ¿Cómo podemos identificar cuando estamos teniendo pensamientos recurrentes? Porque la gente le tiene mucho miedo a autoevaluarse para dar un paso al frente para buscar ayuda. Y aquí en República Dominicana no existen ese tipo de campañas, pero yo he visto en otros países que hay comerciales que dicen, si no puedes dormir, si tienes pensamientos recurrentes, si estás creyendo cosas de no sé qué cosa, entonces llama a esta línea. ¿Cómo puede una persona crear conciencia y decir, este pensamiento está fijo en mi cabeza y yo necesito buscar ayuda profesional? Claro, justo así. Si tú identificas, tal cual, si tú identificas, mira, este pensamiento está llegando en imagen, en impulso, constantemente, y no me deja en paz, estoy luchando con el pensamiento, tratando de quitarlo, me está generando una emoción muy intensa, no puedo dormir, me cuesta, estoy teniendo palpitaciones muy elevadas con este pensamiento, me estoy identificando y me estoy encontrando haciendo cosas deliberadamente para tratar de bloquear este pensamiento, es un buen momento para buscar ayuda. Miren, señores, si usted tiene en algún momento o ha tenido en algún momento la necesidad de buscar ayuda y carece de los recursos, la doctora Mariela va a regalar en este segmento
una sesión online, así que vamos a seleccionar quién va a ser esa persona, vamos a determinar en la pausa cuál va a ser la metodología para que logremos identificar una persona que verdaderamente lo necesite. Y vamos a dar a conocer a través de nuestras redes sociales quién va a ser la persona para que pueda disfrutar y aprovechar esta sesión gratuita gracias al centro. ¿Cómo que se llama el centro, doctor? Benestare. Benestare. Gracias a Benestare. Vamos al ejercicio. A la Claro que sí. dinámica. Ok, vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo les voy a dar un minuto, ¿de acuerdo? Y en ese minuto, lo único que yo quiero es que no piensen en un oso blanco, ¿de acuerdo? Entonces, en ese minuto, cada vez que el oso blanco llegue en palabra, en forma, da igual que ustedes se den cuenta que lo tienen que sacar de su cabeza, yo quiero que ustedes hagan una marquita, porque yo quiero que ustedes lo cuenten las veces que llega el Lo oso podemos blanco. hacer 30 segundos por aquello de que estamos en radio, 30 ¿no? segundos. Sí, 30 segundos. Entonces ustedes me van a contar las veces que le llega, aunque ustedes van a tratar de que no les llegue. ¿De acuerdo? Entonces empezamos en Pásale, uno. vamos a pasarle Ok, un un pedacito de papel. a las demás. Gracias. Claro. Muy bien. Entonces empezamos a ver. en 1, 2 y 3. Y usted tiene que ir hablando durante para que no nos escuchemos en silencio Claro. a través de la radio. Vamos a tratar de pensar, yo particularmente estoy pensando en un oso negro. Todos los esfuerzos que hacemos, ¿verdad? En ese momento. Exactamente. La idea un poquito es simplemente concentrarse en lo que ustedes decidan, lo que ustedes entiendan. Es simplemente tratar de no pensar en eso, a ver cómo nos va. Y mientras, usted puede ir contando. claro, bueno, podemos ir contando, nos quedan 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Cuéntenme un poquito, ¿qué pasó? El Dios oso blanco mío. siempre estuvo. Totalmente. Un puntico, en mi caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire, habladora, esta está mintiendo. Pero yo no voy a hablar mentira. Yo hice 13. Usted y yo pensamos muy igual, amiga. Y usted Pero- no va a decir a mí que usted sacó ese oso blanco de su mente. Yo le- Te lo juro. No, pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿El oso blanco tiene un impacto emocional para ustedes? ¿Tiene un significado especial? No. Para mí no. No, Para que mí usted dijo que no cozy, pensara- claro. Y me acuerda un papel. Usted dijo que no pensáramos en eso. Exacto. Fue el oso blanco, pero pudo haber sido el elefante rosado y va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque algo súper importante de trabajar el pensamiento es entender que pensar Miren a en no esta de que son pensar un punto. es pensar dos veces. Es imposible no pensar en algo. Cada vez que nosotros tratamos de no pensar en algo, lo que tu cerebro hace es traer eso a tu cabeza para que sepas que eso no quieres pensar, para que lo saques. Y luego lo traes y luego eso lo sacas. Tú pusiste una vez, pero la realidad es que el oso blanco nunca se fue de tu cabeza. Estuvo ahí porque todo lo que estuviste haciendo fue tratando de no traerlo. De no O sea, que él pensarlo. estuvo ahí. ¿Entiendes? La solución no es de que no piense en él, no. Ocupa tu mente en otra cosa. Estamos hablando del oso. Claro. Ocupa tu mente en otra cosa. El oso polar. En otro oso. ¡Qué barbaridad! Un fuerte aplauso para la doctora Maribela. Gracias por acompañarnos. Redes Gracias a sociales. ustedes. Claro que sí. Tenemos las redes de Benestare, benestare.rd y mis redes son mh.psicóloga clínica. Vamos a conocer a través de nuestras plataformas digitales la mecánica para que usted pueda aprovechar esta consulta online gracias a Juego de Damas y Benestare. Alto en jugada. Pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.